¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren todas y todos muy bien por el día de hoy. Ha pasado mucho tiempo de aquel video que yo les presenté en donde les comentaba que ya no tenía tiempo para hacer videos, que estuve ocupado en otro tipo de proyectos, me estaba centralizando en lo que son los últimos tramos de mi carrera, en hacer mi servicio social. Bueno, desde aquel entonces pasaron un sinfín de cosas que ni se imaginan. Pero ustedes no vienen a conocer todas estas desgracias, ustedes van a ver lo que fue mi última ponencia del año 2025, que se llevó a cabo en el Museo Regional de Puebla, conocido como el MUREP. Aquí hablé acerca de la historia y todo lo que se documenta en el Códice de Tepetlaustoc, el Memorial de Tepetlaustoc, o también conocido como el Códice de Kingsbrough. Les voy a dejar este fragmento que tomé de la transmisión que se hizo en vivo por Facebook. Creí que se iba a hacer en YouTube, sin embargo allí pasaron pues digamos que ponencias un poco más profesionales y también conferencias magistrales. Pero bueno, yo les voy a dejar lo que fue mi ponencia y sin nada más que decir, empecemos. Hola, hola. Primero que nada, muchas gracias por este espacio. Ay, disculpen si no se me escucha bien, la verdad es que estuve algo enfermo, así que vamos a pasar a la siguiente, por favor. La ponencia, como bien dice su nombre, se llama Denuncias, Jurisdicción y Tributos Indianos, el Códice Tepetlostoc como evidencia histórica y jurídica de maltratos a indígenas hasta mediados del siglo XVI. Ahora sí, muchas gracias. Un poco acerca de la historia de lo que fue este Códice Uamoshli. Primero que nada, hay que saber que las hojas que conforman, también conocido el Memorial de Tepetlaustoc, fueron sueltas y se pudieron haber hecho a comienzos de la década de 1550 o más tardíamente en 1554. De hecho, su destinatario iba a ser el reino español. Sin embargo, pues estuvo retenido por un buen tiempo en lo que fue la biblioteca real de los reinos de allá y pues se estima que sería nadie más y nadie menos que Lord Kingsbrough o Edward King, un irlandés, que compraría las hojas o tal vez las adquirió, ya que no se sabe con certeza si fueron compradas o fueron tomadas, ya que se estima que durante las intervenciones napoleónicas a España, pues mucha documentación que se almacenaba, pues fue saqueada. Entonces, por ello es que se estima que este personaje, Lord Kingsbrough, fue quien lo adquirió o bien lo pudo haber comprado, ¿vale? De hecho, llegaría a manos del Museo Británico por allá de 1843 gracias a un librero de nombre Roth, quien lo compró en una subasta, aunque la cantidad pues no se ha podido determinar. Pasamos a la siguiente, por favor. Muy bien. Lo primero que se nos presenta en lo que es ahora sí que este memorial o el Códice de Tepetlaustoc o también el conocido como el Códice Kingsbrough van a ser dos mapas. El primero no lo agregué ya que uno de las primeras personas que analiza este material es Francisco del Paso y Troncoso. Él menciona que en este primer mapa, que no está aquí, pero lo pueden consultar por ejemplo en lo que es el sitio Tlachia de la UNAM. En este, por ejemplo, se alcanza a ver Coatlinchan. Y aquí, por ejemplo, les quise poner este porque algo que recalca muy bien lo que es este códice son sobre todo las serranías, ¿no? Toda esta geografía que está marcada por montes, por cerros, que vean cómo es que rodea el sitio de Tepetlaustoc. Y desde luego, pues su cercanía con lo que fue Texcoco, con la cual pues se iba a hacer una gran alianza. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Y cuál es esta alianza? Pues es la que se marca con Cocolpin. Primero que nada, cabe decir que el sitio de Tepetlaustoc o el lugar de las cuevas, como también se le ha dicho, pues tuvo un pasado chichimeca como la mayor parte de las sociedades del posclásico, ¿no? Aquí, por ejemplo, se menciona que los dos primeros personajes en llegar aquí fue o posiblemente una personificación de Huaytonatiu, que ahí se puede ver, y su hermano que se llamaba Jocotochti. Jocotochtli va a tener hijos y por eso es que va a ser el gobernante. Jocotochtli tiene como hijo principal a Tohuello. Tohuello va a tener también hijos y el principal va a ser Techocahuili. Y de ahí vamos a tener a Cocopin. Cocopin va a ser quien va a impartir los tributos en lo que es la zona de Tepetlaustoc e incluso, y aunque no se menciona en el códice, él va a apoyar a Nezahualcóyotl en lo que es el conflicto que se desata con los tepanecas. Entonces,
Por ello es que Tepetlaustok también tuvo un nexo muy grande con la ciudad de Texcoco. Y de hecho, pues solamente se menciona que se casó con una hija de Nezahualcóyotl, la cual se llamaba Azcasuch, y que ella llegó a gobernar por un tiempo. Pasamos a la siguiente, por favor. Y aquí, por ejemplo, ya vamos a entrar a lo que fue el Tlatoani, que al mismo tiempo y al comienzo de la encomienda pues va a obedecer a Hernán Cortés o el Marqués del Valle, como se le va a mencionar en las fojas siguientes. Aquí, por ejemplo, pues se estima que ya comienza la encomienda en Tepetlaustok. Charles Gibson en su obra de El dominio, no, bueno, ahorita les muestro la bibliografía más concretamente porque ahorita se me van los nombres de las obras, pero Gibson, por ejemplo, él menciona que la encomienda de Tepetlaustok pudo haber comenzado en 1520, pero yo por medio del conteo que fui haciendo, pues estimo que pudo haberse realizado por allá de 1521. Y de hecho, pues aquí el jefe iba a ser Tlilpotoki. Tlilpotonki después a cristianizarse y va a llamarse Diego Tlilpotonki. Y después, como no tiene hijos legítimos, o uno que sea específicamente legítimo, pues va a ser un reparto a lo que son sus hijos, que también ya tienen nombres castellanos. Y sería ya a partir de la década de 1530 que la encomienda pues va a pasar principalmente a un personaje que se va a llamar Gonzalo de Salazar. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora bien, un poco acerca de la historia de la jurisdicción y su influencia en lo que fue este caso. En 1512 se elaboran las llamadas leyes de Burgos. Con ellas, pues se pretende dar un poco más de privilegio o más libertad hacia el sector indígena que residía en las Islas Antillanas, ya que muchos frailes, entre ellos los dominicos, pues van a meter presión y van a denunciar que muchas personas europeas están haciendo encomiendas y en las encomiendas a los nativos se les trata como si fueran una especie de esclavos. Entonces van a venir una serie de maltratos y al mismo tiempo, de hecho, uno de los frailes pues hace un sermón donde menciona que los indígenas pues también son personas con alma, que también son personas libres. Entonces por ello es que también se hacen estas primeras leyes de Burgos, aunque esto en gran medida pues no se llevó a cabo. ¿Por qué? Porque muchas personas, los encomenderos, seguían maltratando a indígenas y este va a ser un caso ejemplar. Por ejemplo, también tenemos que la creación del Consejo de Indias, que se consolidó en 1524, pero leyendo un poquito más, pues hay autores, ¿no?, que debaten que quizás su antigüedad se atribuye a 1519, pero en este caso la institución pues era el órgano máximo de gobernación para este tipo de sector en lo que fue el continente americano. Cabe decir que pues se encargaron de legislar, de administrar y de aprobar pues todo este tipo de asuntos que giraran en torno a sus situaciones que ellos iban pues viviendo, ¿verdad? También tenemos la creación de la Real Audiencia que se funda cerca del año de 1511 y pues bueno, va a administrar el comercio, va a repartir justicia, va a mediar en la política y va a tener otras instituciones de apoyo y desde luego van a tener a oidores, los cuales se van a asignar permanentemente, cosa diferente que ocurre con el Consejo de Indias. Por ejemplo, pues en la Real Audiencia va a tener el apoyo de la iglesia, de cabildo, de alcaldes mayores y ya para la década de 1530 va a contar con el apoyo de los virreyes. De hecho, también ya para 1542, como seguía habiendo pugnas entre lo que era la corona española y lo que es el dominio de los encomenderos, pues es que se van a crear las llamadas leyes y ordenanzas nuevamente hechas por su majestad para la gobernación de las Indias y buen tratamiento y conservación de los indios, con tal de que los tributos que se dieran como parte de esta encomienda fueran regulados y desde luego la violencia disminuyera, lo cual pues sí ya puso un poco más de freno a lo que era este tipo de situaciones. Ahora bien, otro caso muy curioso que va a rodear al Códice de Tepetlostoc es que vamos a ver una transición de la corona que pasa primeramente de lo que fue el periodo carlista, en la cual, pues, como muchos pueden intuir, pues tenía una reglamentación que al mismo tiempo se basaba de todo lo que se estaba viviendo en ese periodo de conquistas, ¿no? La Nueva España, en el Perú. De hecho, ya es hasta el periodo felipista que entra Felipe como rey, en el cual, pues, el derecho indiano ya va a tomar la burocracia y va a tener mayor relevancia. Pasamos a la siguiente.
Ahora bien, respecto a lo que es el derecho indiano, Marco Antonio Pérez menciona que, por ejemplo, tiene 5 aspectos importantes, la cual es la legislación con sus compilaciones, ya fueran real cédula, real ordenanza o demás documentos que fueran emitidos o ya sea por la misma comunidad india o también que fueran emitidas por parte del Imperio Español. También tendremos lo que es la costumbre que atribuye a autoridades propias o también las que se van conservando, en este caso como pudimos ver con Diego Tilpotonqui, que pues se van a regir bajo sus antiguas normas, pero siempre y cuando respetando lo que es el derecho castellano y desde luego la fe. También tendremos lo que es el ámbito de la doctrina, en donde pues aquí principalmente se va a hacer mucho la comparativa con lo que era el derecho romano y el derecho canónico, lo cual pues va a derivar a lo que es este tipo de leyes que se van a instruir en las Indias. Y también tenemos lo que es la jurisprudencia, en donde pues se tenía que velar en caso de algún asunto pues fuera personal o fuera comunitario, y también lo que fue los principios generales de derecho, que pues como les venía diciendo, esto tenía mucha raíz de los derechos romanos y el derecho canónico para darle más mérito a los valores de justicia, equidad, el bien común, los intereses públicos, entre otros más. Pasamos a la siguiente. Y por ejemplo, como bien les venía diciendo, en este caso los tributos pues también van a sufrir un gran cambio. Primeramente en la época prehispánica, pues tenemos que al menos lo que es el centro o el altiplano central, el tributo va a dividirse en interno o en externo. El interno pues va a ser repartido entre las personas que habitan en la ciudad magna, por así decirlo. Y el tributo externo es cuando las ciudades o algún otro territorio que está sometido o que le ofrece algún tipo de soberanía a lo que es la ciudad magna, pues va a entregar lo que tienen en su disposición. En este caso, pues por ejemplo, tenemos el caso del Códice Mendoza o el mendocino, donde se entregaban pues armas, se entregaban alimentos. Y ya para la primera mitad de lo que es el siglo XVI, y gracias a lo que fue la imposición del trabajo de encomiendas, pues también aquí los tributos pasan a dársele a quien va a administrar dicha encomienda. En el caso de indígenas, podían ser tanto hombres o mujeres. Y por ejemplo, ahí tenemos el caso del Códice García Granados, donde incluso pues se puede ver a Isabel de Moctezuma, quien por ejemplo también fue encomendera. Pero pues en la mayor parte de los que venían de fuera, que eran europeos, pues eran en su mayoría varones. Pasamos a la siguiente. Y ahora pues vamos a entrar a lo que de verdad es la controversia, que es la principal demanda de este códice que es judicial, que va a ser el excesivo cobro de tributos que se fueron dando tanto por encargados de Hernán Cortés como por Gonzalo de Salazar. En esta primera parte, las láminas K08B y K09A, que bueno, estos términos los tomo del sitio Tlachia de la UNAM, pues como se puede ver, van a exigir principalmente, y esto es algo que se va a dar como, sí, como tributo a la encomienda, lo más principal va a ser maíz, mantas y también servicios de indígenas. Por ejemplo, en el caso de Juan Sánchez, que aparece su nombre, que está recortado, él, por ejemplo, pide a 2 mujeres para servicio doméstico, aunque no se supo más que fue de ellas. También, por ejemplo, en el caso de Antón, y como se repartía mucho oro, pues incluso llegó a quemar a 4 principales, según lo que aquí se documenta, por el simple hecho de que no le obedecían. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora bien, ya cuando se expide una orden emitida por Carlos V para que se regule este tipo de actos, que de hecho, pues le había dicho que no hiciera, ahora sí que reparto de encomienda, pues Cortés hace caso omiso y en su lugar va a dejar a 2 personajes que de hecho fueron muy allegados a él durante sus expediciones de conquista. Uno de ellos va a ser Diego de Ocampo, quien toma la encomienda por un año, y después le va a seguir Miguel Díaz o Miguel Díez, tal parece que podría ser Miguel Díez de Ox, a quien, por ejemplo, y a partir de lo que es su dominio de encomienda, ya comienza a cobrarse el tributo de una manera más excesiva y por ende más violenta. Y a partir de aquí ya también veremos cómo la demografía va cayendo. Pasamos a la siguiente. Como bien les venía diciendo, ¿no? La violencia aquí va a ser muy esencial en el caso de que no se les obedeciera.
También otra cosa muy importante por la cual pues tenía importancia el derecho indiano era principalmente porque si los indígenas o las sociedades nativas pues representaban o más bien daban obediencia, pues no les iba a pasar nada. Sin embargo, aquí pues se mostraron casos muy contrarios y aquí por ejemplo se muestra a Espinosa, quien fue un encargado de Miguel Díaz de Ox, que por ejemplo con palos llegó a golpear a muchos principales. De hecho, a la salida de Miguel Díaz de Ox, como se menciona ahí, mueren algunas personas intentando llevarle algunas pertenencias a lo que es Veracruz. En este caso, y ahorita vamos a ver un poco de matemáticas, la bandera va a significar 20. Ahí se hace la cuenta y son 11, así que multiplican 11 por 20, son 220 los más iguales que mueren y ahí se muestra pues los cuerpos, ¿no? De los que envuelven y también van a llevar algunos principales de los cuales aquí cada palito es una unidad. Se muestran 5 y 3 palitos sueltos, en lo que daría a 8 principales que murieron en ese traslado desde Tepetlostoc hacia el puerto de Veracruz. O sea, imagínense, y a pie, ¿eh? Pasamos a la siguiente. Ahora bien, el último encomendero, y también va a tener un encargado, va a ser Gonzalo de Salazar. Tomaría la encomienda, según lo que menciona el códice, por 24 años. Y de hecho recibió a 2 personas provenientes de la Real Audiencia, pero ahorita vamos a entrar a ello, ¿no? Aquí a él ya no le va a tocar tributo en oro. Lo que le van a dar va a ser mucho servicio y principalmente se le van a construir casas en lo que es los alrededores de México o bien el mismo México, que bueno, es la Ciudad de México, ¿no? En concreto. Pasamos a la siguiente. Y bueno, intenté hacer también como que unas cuantas gráficas de lo que es el caso, pero aquí lo tomé tanto por lo que me señalan en cargas como en cantidades. De hecho, pues aquí lo que se menciona de los 3 primeros años, pues es principalmente el interés en oro. Por ejemplo, en la primera imagen se dice que le regalaron un chimali en oro. Entonces se veía muy bonito. Y de hecho también se dan otras piezas que se mencionan como joyas, aunque no se menciona una cantidad exacta, entonces por eso es que la gráfica en cierto grado, pues intenté hacerla como que lo más precisa posible, pero también como hay algunas cantidades que no se expresan definitivamente, pues ese fue otro de los detalles en la investigación. En la siguiente, por favor. Por ejemplo, aquí ya se ve lo que fue de 1523 a 1525 con lo que fue Diego de Ocampo y los primeros años de 10 de Ox, que por ejemplo aquí pues se entregan tejuelos de oro, también se entregan los pesos en oro principalmente, que van a ser los que más valor van a tener, aunque por eso también ese fue otro de los problemas que tuve al hacer las gráficas, y principalmente se le van a entregar, como bien les venía diciendo, las mantas, que eran ricas y que de hecho muchas de ellas estaban hechas con pelo de conejo. Pasamos a la siguiente. Y como bien les venía diciendo, a partir de Miguel 10 de Ox, ya las cantidades se vuelven pues más exigentes y desde luego pues desde aquí la gente comienza a disminuir porque siente la violencia, también siente el miedo y las amenazas que a partir de los encomenderos que vienen, que van a venir después, pues les van a incitar al pueblo en cuestión. Y aquí pues un poquito, también incluso, también como ahí se muestra de los tamemes o cargadores que llevaban hasta guajolotes, o incluso indias que le daban servicio que era mayormente doméstico o en la cocina. Pasamos a la siguiente. Por ejemplo, en este caso, también como ya la gente iba disminuyendo, el tributo se iba haciendo pues en gran medida, pues iba siendo muy poco. Sin embargo, pues también como los indígenas tenían que pagar sí o sí a los encomenderos, en algunos casos llegaron a construir casas y este es el caso de un hogar que se construyó en las cercanías de Tenochtitlán. De hecho, ahí se alcanza a ver, por ejemplo, un nopal, el cual pues es el símbolo donde se dice que posó un quebrantahuesos o una águila que simbolizaba Huitzilopochtli. También, por ejemplo, en el caso de Luis Vaca, él también, cabe decir que había sido un encargado primeramente de Miguel Díez, pero cuando este se va a tener la encomienda, me parece que por 2 o 3 años, y va a ejercer también lo que es la violencia y se le va a exigir pagos en oro. Pasamos a la siguiente. De hecho, aquí otras piezas que se le pagan en oro, otro chimali, y principalmente se le van a dar los penachos, que pues bueno, son los que iban en el soporte de lo que eran las sillas y no son los que se portaban en la cabeza, que es lo que el folclore pues ha intentado decir por años y años y años, ¿no? Entonces, también se le empiezan a pagar
otro tipo de tributos, ya fuera en servicios, se le entregaba leña, se le entregaba hierba, se le entregaba pescado, sobre todo para respetar la época de Cuaresma, que también se llega a mencionar, y que pues bueno, como ellos son cristianos o son católicos, pues no pueden comer carne en esas temporalidades, entonces por eso se les va a pagar incluso con ello. Pasamos a la siguiente. Y aquí pues vamos a tener el del encargado de Luis Vaca, que va a ser Espinosa, y de hecho pues aquí lo mismo, ¿no? Cómo es que la sociedad, pues a pesar de que va disminuyendo, la producción sigue siendo baja y tienen que pagar incluso con su fuerza de trabajo para que pues no tuvieran que correr con el riesgo de incluso morir o ser violentados. Y por ello es que también se menciona que el códice se pudo haber hecho en Texcoco, porque muchos de ellos huyeron a este lugar que ya tenía, pues como bien les había dicho, nexos que venían desde la época prehispánica. Aunque también pues existe la teoría de que algunos pobladores que se quedaron en el, pues vaya, en su pueblo, pues fueron los que hicieron toda esta obra y la presentaron a dos audiencias. Pasamos a la siguiente. Aquí este es otro caso curioso. Es el de Antonio de la Cadena, quien se dice que también fue encomendero aquí por un año. A partir de aquí ya se habían cumplido 9 del comienzo de la encomienda Tepetlaustoc. Sin embargo, este personaje no va a aparecer en ninguna lámina y solamente va a representarse su casa, que posiblemente también sea la que se encuentra en la Ciudad de México, aunque no tiene un topónimo que pueda confirmarlo, tal como ahí se puede ver. Entonces, pues muchos de los indígenas incluso van a ir a entregar pues su tributo a lo que es su casa, y como ya va a ser el antecesor a Gonzalo de Salazar, incluso el mismo Salazar se va a molestar y hasta va a violentar a más personas para que le paguen tributo. Pasamos a la siguiente. Y ya aquí, Gonzalo de Salazar y el Cator, pues, bueno, como así se le menciona en las fojas siguientes, pues de igual manera ya no les va a tocar a ellos nada de oro, porque pues se está acabando y su extracción pues era muy complicada, y ni se diga, ¿no? De la manera en de preparar todo este tipo de piezas que podían ser bajo la técnica de cera perdida o también soplando el mismo material, pero ya derretido. Pasamos a la siguiente. Aquí también se van a pagar muchísimos servicios principalmente. Pasamos a la siguiente. Y ya con el caso de El Cator, que es pues uno de los encargados de Salazar, pues se van a construir muchísimas obras hidráulicas, como la que por ejemplo ahí se puede ver. De hecho, aquí todavía hasta incluso se le construyen casas a Luis Vaca, y eso que ya había pasado un tiempo de que él ya ni siquiera era encomendero. Pasamos a la siguiente. Y ahora el ámbito demográfico, ese está verdaderamente muy terrible. Aquí un poquito de matemáticas, cada bolsa va a equivaler a 8,000 unidades. Aquí el triangulito que ustedes están viendo equivale a 400 unidades, la bandera, como les había dicho, equivale a 20, y ya sea las bolitas o los palitos van a equivaler a una unidad cada una. Entonces, si hacemos las cuentas, en lo que es 1523-24 se estima que había al menos 30,708 personas habitando en Tepetlaustoc. Y pasando de 1523 al 24, da la casualidad de que ahora quedan 27,765 personas. Ya en las láminas siguientes ya no se va a recalcar este tipo de datos, sino es hasta que llega una persona que es el doctor Quesada, que ve que ya hay muy poca gente. Y fíjense, pasando de 30,000, 20,000 personas, ya cuando él llega, es por la década de 1540, fíjense, se encuentra a 1,303 habitantes. Fíjense, qué barbaridad. Pasamos a la siguiente. Ahora bien, las piezas de oro, como bien les había dicho, pues muchas recalcaban ese entorno, ¿no? Que por ejemplo se mostraban a monos, se mostraban águilas, e incluso se llegan a mostrar pescados. De hecho, mucho de este material incluso hasta se hacía en espejos. Me parece que o podían, o bien eran espejos así, como los que nosotros vemos, o podían ser espejos con la que se sacaba de la obsidiana, aunque solamente se menciona que son espejos, pero podría ser en alguno de estos dos casos. Aunque aquí como el material está pintado de negro, pues por eso es que tengo como que la sensación de que o bien o no eran espejos con vidrio, o también podían hacerse con la misma piedra caliza, la piedra de la obsidiana. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora bien, los visitadores que llegan mientras estuvo Gonzalo de Salazar, el primero de ellos llega por allá de 1534 aproximadamente, y es el juez Vergara. Va a checar qué es lo que está pasando con lo que es el cobro de
el tributo, porque incluso en una de las láminas, Gonzalo de Salazar llega a pedir tributo diario, o sea que todo lo que era en servicio doméstico principalmente se le iba a entregar diariamente. Y no sería hasta que llega el doctor Quesada, que es ahí ya parece bien el dato, que o bien podría ser finales de la década de 1540 o comienzos de 1550, que ya va a llegar y va a presentar pues cartas en el asunto, porque como bien les había dicho, ya había 1300 personas ahí en ese pueblo. Entonces era una situación verdaderamente alarmante y debían llevar a cabo pues un juicio y que también se hiciera justicia por los mismos indígenas. También pasamos a la siguiente. ¿Cómo concluye todo esto? Pues bueno, ya la última lámina es la K72B. Esa se encuentra en un sitio del Museo Británico. En el Tlache de la UNAM no aparece. De hecho, también en la página del Británico no se permite leer bien las personas que fueron sentenciadas durante lo que fue este juicio y también de lo que se sabe, en 1552 posiblemente ese caso, que fue cuando se condenaron a varias personas, pues por todo lo que se hizo, ¿no? También se le redujo el pago de encomienda a lo que era 600 pesos, porque ya a partir de Gonzalo de Salazar, el pago es, si no me equivoco, ya de 600 pesos reales. Este, Ahora bien, en el caso de los reinos españoles, pues el destinatario, como bien les había dicho antes, era que las hojas del Códice de Tepetlostoc o su memorial llegara a los ojos de la misma corona para que vieran y atendieran lo que eran tres problemas principales. Primero, que había poca gente. Segundo, que esa poca gente era pobre. Y tercero, que sus tierras, por lo mismo de las exigencias, habían quedado bastante deterioradas. Ahora bien, también tal parece que estuvo perdido este códice hasta el siglo XIX, que como bien les había dicho, quizá por las guerras napoleónicas fue que se saqueó y se pudo haber pasado por muchos dueños este tipo de documento que eran hojas sueltas, como bien les había dicho, pero ya a partir de Kingsbrough, pues ya se comienza a recopilar y ya se comienza pues a reintegrar todo esto, ¿no? Y que se va a incluir en su obra de las antigüedades de México. Ahora bien, gracias a la obra de Francisco de Icaza, la de Conquistadores y Pobladores de la Nueva España, se va a saber que Gonzalo de Salazar, después de todo lo que fue este juicio, se le quitó su cédula para encomendar. Además, se le mantuvo preso, aunque no especifica de qué año a qué año, quedó saqueado y además quedó endeudado. Así que aquí fíjense cómo fue el karma y bien dicen que el crimen no paga. Así que pasamos a la siguiente. Ya como conclusiones, pues como bien les había dicho y como se puede notar, lo que denuncian mayormente estos indígenas es la sobreexplotación a la cual pues estaban arraigados para que pagaran todos los tributos. Y también es muy curioso porque a través de glifos que son prehispánicos y gracias a algunos objetos castellanos, es que nosotros podemos hacer la cuenta. Este documento se presta muchísimo a lo que vendría siendo una historia cualitativa y cuantitativa, porque es muy interesante ver todo lo que se le tributaba y peor aún cómo quedó, pues, las tierras, el agua, todos los materiales, pues, que tenían que entregar a todos los, pues sí, a todos los encomenderos. También cabe decir que la mayoría de ellos, pues, tuvieron en pequeña o gran medida, una conexión con lo que fue el Marqués del Valle o Hernán Cortés. Y si bien pues las leyes de 1542 o las nuevas ordenanzas no lograron abolir totalmente el sistema de encomiendas, a partir de lo que se hace y gracias a obras como la de Bartolomé de las Casas, quien por ejemplo él denuncia mucho todo este tipo de maltratos que tenían una cierta similitud, por ejemplo en el caso de los indígenas que los queman, porque menciona que en Cholula pues también después de la matanza que iban a quemar a varios principales, pues entonces a partir de ello es que también se le empieza a meter presión a la corona para que haga este tipo de regulaciones y así las encomiendas se reduzcan. De hecho, me había equivocado en el anterior dato, eran alrededor de 1000 pesos aproximadamente lo que se pagaba, pero ya después se reduce a lo que es 600 y como bien les dije, pues sí hubo culpables, ¿no? E incluso algunos pues sí recibieron su merecido castigo y otros pues no tanto. Pasamos a la siguiente y aquí unas obras de las cuales pues yo me apoyé principalmente y que les sugiero que ustedes se lean por si quieren saber más acerca de las encomiendas. Por ejemplo, el caso de Charles Gibson, Los aztecas bajo el dominio español, la fuente que se me había olvidado hace un rato, pues aquí como se puede ver,
pues es una obra que documenta todo lo que pasó en el Altiplano Central. Es muy buena, si ustedes la llegan a encontrar, pues compren el libro. También las dos obras de Silvio Zavala, que él entra mucho en el caso de las encomiendas, como por ejemplo el Servicio Personal de los Indios de la Nueva España o la Encomienda Indiana, de las cuales estos dos pues ya se encuentran en línea, así que va a ser más fácil consultarlos. Pasamos a la siguiente, ya son las bibliografías, otra más, la última, y ahí están los links por si ustedes quieren consultar lo que es este material del Museo Británico. Está completo. Al de Tlache le faltan las fojas en donde hay escritura totalmente, ya que se enfoca principalmente en lo que es la pictografía. Y pues también espero que esto también sirva para concientizar, porque este tipo de violencia tristemente se ha normalizado, ha crecido muchísimo, y aunque nosotros ya no vivimos bajo un dominio extranjero o de los españoles, pues este tipo de sistema, este tipo de violencia tristemente ha llegado a límites bastante desbordantes. Y por eso es que a muchos se nos dicen que estudien su historia, porque el que no la conoce se condena a repetirla. Muchas gracias. Gracias. Y de esta manera es como concluye el video del día de hoy. De verdad les agradezco mucho por haber llegado hasta este punto del video, y principalmente estoy agradecido con aquellas personas que a pesar del tiempo de inactividad siguieron suscritas a este canal. De verdad yo no tengo cómo agradecerles este pequeño gran crecimiento que tuve a lo largo de estos años. Yo sé que desde el mes de agosto pues les había comentado que ya no tenía tiempo para subir videos, porque ya estaba haciendo tesis, ya estaba haciendo mi servicio social, estaba trabajando en proyectos como este, pero créanme que todo está valiendo la pena y está rindiendo frutos, que es lo más importante. De hecho, pues a mí me gustaría sacar más información acerca de lo que es el códice o el memorial de Tepetlaustok, y lo más importante y lo que espero que sí se cumpla para el próximo año es que esta información, que espero que se haga más grande, se exponga en un espacio que me puedan dar por parte de mi servicio social, que es el Museo Nacional de Antropología. De verdad espero que se me preste esta oportunidad para el siguiente año, y de ser así, también voy a ver qué posibilidades habrán de que yo lo que les exponga en aquel evento en el Museo de Antropología, que espero que se pueda concretar, lo pueda publicar también aquí en mi canal de YouTube, porque ustedes, como pudieron ver, hice la grabación de pantalla de la página de Facebook del MUREP o del Museo Regional de Puebla, y por ello es que no tiene una buena calidad, sobre todo en lo que son las imágenes. Entonces también en calidad de mientras les voy a dejar un link que los lleve a las diapositivas, y ya de esta manera ya no los enrosco tanto con lo que es la información que yo también proporcioné, que en aquel entonces pues fue un error mío, ¿no? Fue un error mío porque confundí mucho la información, pero ya ustedes teniendo lo que son las diapositivas, pues ya pueden digerir un poco más fácil todos los datos que yo fui sacando. De hecho, esto también se va a convertir en un escrito en el cual ya también estoy trabajando, y que va a servir como parte de las memorias de este congreso acerca de la historia de los códices o amoxtlis. También me gustaría decirles que a final de este año les voy a subir un video comunicado en donde daré algunas noticias y algunos videos que posiblemente salgan en el próximo año. Les digo que no van a ser muchos, pero espero que reciban apoyo por parte de ustedes, ¿vale? Pues ya no me queda nada más por decir, y como ya estamos cerca de las fiestas decembrinas, espero que se las pasen muy bien en compañía de sus amigos, de sus padres y de todos sus familiares, que convivan y que coman muy rico y sabroso en estos días. Espero que se encuentren muy bien, y por mi parte esto es todo. Nos vemos, cuídense, bye.